A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en Encuentros Pedagógicos, su radiorrevista de renovación magisterial, siendo las 8:30 de la mañana. Hoy, 1 de marzo, los acompaña Karen Ortiz en la conducción y en lengua de señas Paula Carvajal. No olviden visitarnos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los documentos y entrevistas de las personas y de los sucesos de nuestro encuentro pedagógico. También síganos en la cuenta X, @encuentrospedac y @renovacionmac. Bueno, hoy vamos a darle inicio a nuestro encuentro pedagógico con encuentro con la comunidad educativa. Yo te llevo dentro, esa es la raíz, y por más que creas, Encuentro con la comunidad educativa. aunque yo me oculte tras la montaña. En 2024 se hizo realidad un sueño que teníamos la mayoría de maestros del 1278, del decreto 1278, y era otra vez el concurso de ascenso y reubicación, algo que estuvo estancado alrededor más o menos de 5 o 6 años, en donde no tuvimos la posibilidad de ascender en el escalafón. El año pasado se dio la oportunidad con esta evaluación y fue alrededor de 76.000 maestros que tuvimos la posibilidad de ascender. Este año, si todo va bien y Dios lo permite, nada extraordinario ocurre, vamos a tener la posibilidad de los que hacen falta de volver a presentarse a la evaluación y volver a ver cumplido ese sueño del ascenso y la reubicación. Y es por eso que hoy tenemos a unos invitados muy especiales que nos acompañan, que es la profesora Mónica Martínez Arévalo, docente de primaria de la institución educativa Virginia Gutiérrez de Pineda, postulante a doctorado en educación y sociedad. Tenemos también al compañero Luis Rico, asesor de CEIT de FECODE. Nos va a acompañar también el profesor Mauricio Correa, secretario de la Escuela Sindical de la ADE, y también estará con nosotros Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y Secretaría de Prensa. Les doy la bienvenida. Muy buenos días a Encuentros Pedagógicos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con Mónica. Mónica, digamos que no todos los maestros que nos acompañan y nos sintonizan en encuentros pedagógicos están empapados de qué es esto de la evaluación de ascenso y reubicación salarial. Entonces, por eso hice como la apertura desde el contexto del que se realizó en el 2024. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia de esta evaluación de ascenso y reubicación y a la que los 1278 estamos obligados a hacer anualmente, que es la evaluación de desempeño. ¿Cuál Bueno, es la pues, diferencia de esas dos? Pues inicialmente pues la evaluación de desempeño está dentro del marco pues de la normativa a la que hace referencia a un proceso en teoría pues de mejora constante de los procesos educativos que llevan a cabo los docentes en aula, pues mientras que esta de ascenso y reubicación pues hace alusión a la mejora salarial que pues espera redunde en ese ejercicio de la práctica pedagógica, porque pues nuestras condiciones como trabajadores van a mejorar, ¿sí? Es obviamente, como tú lo decías, el deseo de todos los docentes de poder mejorar sus condiciones económicas y que esto se vea reflejado no solamente en un trabajo, sino pues también en nuestra vida diaria y pues en lo que implica que la labor docente se dignifique. Claro que sí, yo no sé si está nuestro compañero, no los veo bien. Bueno, le voy a preguntar a Luis, en el marco epistemológico de estas pruebas, ¿cuáles son los conceptos tanto filosóficos como pedagógicos que se deben revisar en esta evaluación y por qué?
Bien, gracias, Mónica. Eh, yo tengo, tú me dirás, y yo soy materia disponible. Tú me dirás si tengo algunos minutos para dar respuesta a esa pregunta o si es una respuesta corta. Hablo No, de algunos minutos tienes la libertad de hacerlo, no te preocupes. porque quisiera, en ese orden de ideas, poderles proponer una presentación muy sencilla, pero con la que he intentado como tratar de sintetizar, de, de dar, de dar cuenta en algún sentido de esto que me estás preguntando. Bueno, entonces voy acá, por si acaso la compartí con el estimado Jairo. Vamos a ver si aquí aparece. A ver, ya se ve, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, eh, no, creo que esta no es. A ver, voy a mirar si esta, no, esta no es. A ver. Voy a colocar otra. Ahora la pregunta aquí es cómo quito esta. A ver. Ahora sí ya. Bueno, en tanto, inicialmente pensé que era esta, pero no es esta. En tanto se sube la otra, porque estamos hablando ya del proceso de 2025, ¿qué decir frente a estos asuntos de carácter epistemológico? Yo creo que justamente de lo que estamos hablando acá en torno a esta pregunta es uno de los aspectos más centrales de todo el proceso. Eh, si damos por, si damos por descontado, por decirlo así, si damos por descontado que la prueba pedagógica como tal es uno de los componentes de todo el proceso de la evaluación, eh, por lo que tendríamos que preguntarnos en ese sentido es, ya partimos de una situación muy clara. Esa situación es, hubo en la anterior corte 80.000 maestros, con todas las reclamaciones, 80.000 maestros que aprobaron el proceso. Bueno, ahora sí ya lo tenemos acá. 80.000 maestros que aprueban este proceso de prueba pedagógica, el proceso mismo de la evaluación, y ahora nos preguntamos de cara a este nuevo proceso, ¿cuáles son esas garantías? Es un proceso evidentemente garantista. El número mismo, 80.000 maestros que aprobaron el proceso, da cuenta que frente incluso a otros procesos fue mucho más garantista. Pero ahora cuando hablamos del asunto de las garantías, lo pensamos no solo cuantitativamente, sino cualitativamente en términos de qué manera este proceso y de manera específica el instrumento de la prueba pedagógica nos puede dar elementos para cualificar. Aquí el asunto clave es cualificar, darle consistencia al proceso mismo de reflexión, que es el que aparece si ustedes evidencian, muestran, revisan aquí en la presentación al lado izquierdo, izquierda, derecha, a uno de los aspectos centrales de la evaluación y de la reflexión pedagógica, que es el de la praxis, que todos sabemos es uno de los componentes centrales de la prueba pedagógica. La praxis, a mi modo de ver, la praxis pedagógica lo comprende absolutamente todo.
porque es la capacidad de dar reflexión, de tener una mirada holística amplia sobre lo que comprende el ser docente. El ser docente en un marco de relaciones, pues que aquí no vamos a señalar, pero que todas y todos nosotros como docentes comprendemos. Entonces, primer asunto es el de la reflexión sobre la praxis. Esto ya está enunciado, aparece en la prueba como tal, en la convocatoria y en la prueba pudimos evidenciarlo, pero creemos que hay algunos asuntos que sobre ella deben estar mucho más claros para que ese carácter diagnóstico formativo, recordemos que esto es un proceso de carácter diagnóstico formativo, es decir, que tiene la intención de generar una diagnosis, no una diagnosis en términos simplemente de una numeración de lo que está bien y de lo que está mal, sino una diagnosis que nos permita articular todo lo que implica ser docente, la praxis pedagógica misma, con el proceso de formación que implica o que se opera también a través de una prueba pedagógica. Entonces, el primer asunto es en la cuestión de la praxis. ¿Qué es lo que permite en términos de la convocatoria? ¿Qué es lo que permitiría esa praxis y con la instrumentación que nos dio la Universidad de Antioquia, hacia dónde va orientada esa praxis pedagógica? A la identificación de capacidades, a la identificación, poder identificar experiencias y poder identificar competencias pedagógicas. Aquí hay tres elementos que son centrales, porque lo primero tiene que ver con capacidades, es la posibilidad, esa potencia que cada uno de nosotros y nosotros tenemos para realizar, para incursionar, para desarrollarnos como docentes. Lo segundo, la experiencia, y el concepto aquí de experiencia es muy importante porque creo que es uno de los aspectos sobre los cuales la convocatoria podría tener unos elementos cualitativos de mejora, y es tratar de acudir de manera mucho más específica a escenarios explícitos, y creo que hay un elemento que nos daría unas condiciones para ello, sería la posibilidad de acudir, por ejemplo, a las áreas disciplinares que implican la praxis pedagógica desde las condiciones y desde la disciplinariedad específica donde un maestro desarrolla su práctica pedagógica, su tarea profesional, y las competencias pedagógicas que, claro, desde luego allí sí podemos dar cuenta de cómo la prueba pedagógica nos dio elementos suficientes para ello. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto? Nos preguntamos. ¿Para qué preguntarnos por las capacidades, las experiencias y las competencias? ¿Esto para qué nos sirve? En términos de las implicaciones o exigencias de la praxis, yo sigo insistiendo, creo que la Universidad de Antioquia podría trabajar un poco más en ese reconocimiento o en hacer explícito en la prueba esas implicaciones o exigencias de la praxis. A mi modo de ver, son dos las implicaciones de esas exigencias de la praxis. Una de carácter epistemológico, que es específicamente lo que tú preguntas, y la segunda que tiene que ver con el campo educativo. Desde luego, eso tiene que ver también con lo epistemológico, pero si miramos lo epistemológico y lo educativo, nos estamos refiriendo a lo metodológico. Otro aspecto en lo cual podríamos mejorar en términos de la composición de la prueba. Lo metodológico, que el maestro y la maestra, en el marco de toda la convocatoria, en el marco de toda la información que se le da para poderse preparar y, por supuesto, el abordaje mismo de la prueba, tenga referentes claros en términos metodológicos. En términos de lo epistemológico, ¿cómo articulamos teorías? ¿Cómo articulamos conceptos y cómo articulamos categorías? No me voy a ampliar sobre este asunto porque cada uno de estos aspectos nos daría, en términos de lo educativo, para una visión, una comprensión mucho más amplia, una charla en sí misma, pero tiene que ver con cuáles son los horizontes de sentido sobre los cuales nos movemos, y recordemos que esto tiene una implicación importante. Hay que aprovechar este escenario de lo pedagógico, de la reflexión pedagógica operada a través de la prueba, para generar un sentido de lo pedagógico. Como ya la compañera Mónica planteaba, y estoy completamente de acuerdo con ello, tenemos un instrumento que ha sido absolutamente garantista, se realiza la idea de la posibilidad de mejoramiento salarial, de mejoramiento en el escalafón. Ahora, ¿cómo utilizamos eso para fortalecer
para dar cualidad a nuestros procesos educativos. Aquí está uno de los asuntos, la creación de sentido. Y por el otro lado, en términos específicos ya del campo pedagógico, del campo educativo, cómo articulamos pedagogías didácticas y un asunto que me parece muy importante, muy central dentro de esos aspectos, digámoslo así, instrumentales, esos aspectos teórico-prácticos de la relación entre lo teórico-práctico operada en el instrumento específico. Como en términos de la evaluación, recordemos que es una evaluación sobre la evaluación. ¿Cómo en términos de la evaluación podemos ayudar a que los maestros y maestras para prepararse para la prueba misma, pero también para reflexionar sobre su propia praxis, sobre nuestra propia praxis, podemos tener presentes cuáles son las metodologías de la prueba? Eso es absolutamente claro. Importante tener claro cómo vamos a abordar la prueba. Segundo, importante tener claro cuáles son los criterios de la evaluación. ¿Cómo se puntúa la evaluación? ¿Cómo se puntúan los ítems? ¿Por qué un ítem se valida de esta manera y por qué un ítem se valida de esta otra forma? ¿A través de qué criterios? Que es lo que está al final. Y desde luego el asunto de la retroalimentación que operaría en términos prácticos, en términos de todo el proceso de la evaluación, con lo que tiene que ver con las retroalimentaciones. Retroalimentaciones de las reclamaciones, y recordemos que es una evaluación de carácter diagnóstico formativo. Vimos cómo con un grupo de maestros es un asunto para reflexionar, y creo que si hacemos una indagación mucho más amplia daremos cuenta de ello. Las retroalimentaciones o los documentos que se llegaron a los maestros como producto de sus reclamaciones a quienes no aprobaron la prueba pedagógica son en muchas oportunidades generalizaciones que no dan una idea cierta, una idea concreta, unos vasos comunicantes o líneas interpretativas que permitan tres elementos. Primero, reconocerse dentro del ámbito educativo, dentro de su praxis y el nivel de su praxis. Segundo, cuáles son las posibles falencias, fortalezas o posibilidades de mejora que se tienen. Y tercero, desde luego, frente al instrumento mismo y frente a la prueba misma, por qué un maestro o maestra fue calificado en un determinado nivel de desempeño, y es un asunto que se debe mejorar. Y por último, para señalar, disculpen hablar así, pero todo esto pues debe desarrollarse mucho más ampliamente, y seguramente tendremos la ocasión para ello. Para finalizar, solamente algo que de pronto nos da la introducción a otro espacio, y es señalar dos elementos. Primero, aquí entonces de lo que estamos hablando es tendríamos que, en términos operativos, esto nos podría dar elementos para pensar sobre la composición de la prueba pedagógica, cómo debe estar elaborada la prueba pedagógica. Queda claro que esta no fue una prueba de competencias, o sea, no es un volver a lo que teníamos hace 10 años atrás, no, hay un mejoramiento cualitativo frente a ese instrumento, pero ahora, ¿cómo podemos cualificarlo en términos de lo que he enunciado? Las implicaciones y también, por supuesto, las consecuencias en la práctica pedagógica, y por supuesto también información que permita a los maestros y maestras afrontar de manera mucho más consciente y completa la prueba. Y el segundo asunto es en términos de la rúbrica de la retroalimentación frente a las calificaciones o frente a las reclamaciones, cómo un maestro puede efectivamente recibir una justificación frente a las relaciones entre pedagogía, didáctica, aula de clase, contexto, relaciones comunitarias, entre tantos otros elementos que se refieren como parte de la prueba. Yo diría que en términos epistemológicos aquí hemos planteado unas posibilidades de lectura desde las relaciones metodológicas que podrían bien tenerse en cuenta. Sería eso. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, ahora va para Mauricio, de ese instrumento de la evaluación de competencias para el ascenso de grado y reubicación. ¿Cuáles deben ser los referentes que se deben incluir teniendo en cuenta las diferentes profesiones que hay en el magisterio? ¿Cuáles serían esos referentes? Bueno, Karen, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Antes de esto, yo quiero dejar claro por lo menos la posición de nuestro grupo de trabajo, que incluye a Luis, y creería que también puedo sumar a Renovación Magisterial.
nosotros no estamos de acuerdo con este sistema de ascenso. Eso toca dejarlo claro porque lastimosamente uno participa a veces de estos espacios y la gente cree que uno desde su posición sindical y política está apoyando pues este tipo de pruebas. No es así. Lo que estamos haciendo es un análisis con los elementos reales que son los que tenemos, ¿no? Para nosotros, el supuesto. sistema de ascenso debe ser por los 3 criterios que tanto hemos venido hablando, que es estudios, producción y tiempo de servicio. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles elementos? Yo creo que hay varios elementos para tener en cuenta, sin embargo, también debemos tener en cuenta, valga la redundancia, que estas pruebas son masivas y por más que se quiera, nunca va a recoger, digamos, a todo el colectivo o todas las perspectivas o incluso todas las caracterizaciones que se encuentran en el magisterio. Por ejemplo, yo tuve algunas diferencias frente a que no se tuvo en cuenta el perfil de directivo sindical. Los directivos sindicales nos tocó hacer la prueba como si estuviéramos en aula. Eso da para un debate largo a nivel pedagógico, más que político, pero ese perfil no estaba. Y haciendo algunas indagaciones con algunos perfiles de orientación y docentes de aula, había cosas que no se diferenciaban mucho, no Ujú. estaban como muy marcados los roles. Entonces uno al final decía, bueno, pero ¿cuál es la idea de distribuir o realizar diferentes pruebas dependiendo de ciertos roles? Pero eh, al final como que todos terminábamos en lo mismo, diría yo, en algún momento, ¿sí? Entonces, yo no sé si ya del tiempo, porque tengo entendido que la idea es sacar convocatoria el segundo semestre de este año. No sé si haya tiempo, pero sí creo que se debió haber implementado de pronto los perfiles más marcados con la realidad. Yo también creo que se mejoró mucho frente a relaciones pasadas que teníamos, experiencias, pero sí creo, por ejemplo, uno, no se tuvo en cuenta los directivos sindicales, que en pruebas pasadas sí, mira la casualidad. Eh, la diferencia entre orientación, por ejemplo, y docente de aula, creo que podría ser más contundente. Y frente a los directivos, creo que también había muchas similitudes entre rector y coordinador. Y si bien los dos son directivos docentes, tienen unos roles diferentes, ¿no? Entonces, para concluir la pregunta, creo que si se pudiese, debería haber una situación más real al rol que representa cada uno en la escuela para dejar ahí y no extenderme la diferencia que hay entre un docente de una sola apartada de Colombia a Bogotá, por ejemplo, que son contextos y son dinámicas totalmente diferentes y pues llevar eso a las pruebas, pues sí sería mucho más complicado, ¿no? Gracias, Mauricio. Y ahora, ya para ir finalizando, o para finalizar con Mónica, eh, ¿cuál es la esencia de este nuevo modelo de evaluación para los docentes 1278? Venimos de una evaluación cinematográfica calificada por los demás. Antes de eso también había una apuesta por la evaluación escrita también. Eh, digamos que, ¿cuál es la esencia en este momento del modelo de evaluación 1278 para ti, Mónica? Pues yo considero que a veces dicen por ahí que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿no? Cuando ellos intentan hacer, como retomando lo que han dicho Luis y Mauricio, estas generalidades, pues yo creo que se terminan llevando por delante gran parte de la realidad de los docentes colombianos. Estas situaciones casuísticas en muchas ocasiones que se encuentran en las pruebas, pues están también planteadas en escenarios ideales, ¿sí? En dinámicas en donde en los colegios pues todo está dado, donde hay recursos, donde no hay inconvenientes, donde los padres
están siempre prestos a seguir el apoyo de sus hijos, donde nosotros como docentes pues tenemos todo pleno para poder ejercer nuestro trabajo. El proceso de enseñanza-aprendizaje pues es súper eficaz con los estudiantes. Entonces me parece que si bien se busca, digamos, generar como esas dinámicas reflexivas en las que a veces uno en el día a día no tiene tiempo, y se esperaría que la evaluación en su diseño, cuando uno digamos, la presenta, tenga la posibilidad de hacerlo, pues en realidad este proceso no se da, se desconocen esas realidades del aula, se proponen escenarios imaginarios que pareciera que pues están muy lejos de haber consultado o de haberse acercado a un aula, y son evaluaciones hechas desde un escritorio, repito, en escenarios ideales. Obviamente que la idea de la evaluación es que pues uno, como lo proponía Luis, pues pudiera llegar a ver en qué está fallando, qué dinámicas de pronto tiene que mejorar, porque pues ese es el carácter formativo. Sin retroalimentación ese ejercicio es imposible. ¿Sí? Uno simplemente se va a dejar llevar por un puntaje que estadísticamente hablando pues no nos va a decir mucho, y en estos procesos de reclamación lo único que le dicen a uno es usted se equivocó en esta pregunta, se equivocó en esta pregunta, se equivocó en esta pregunta y la respuesta correcta era esta. Fin de la retroalimentación. Pues eso no es una retroalimentación. Entonces, como que la posibilidad y la potencia que hay en estas evaluaciones se pierde. Efectivamente se busca, es un ascenso que termina estando, digamos, condicionado a unas dinámicas económicas y presupuestales, que pues se busca en estos momentos sea diferente en términos de esa garantía, y que de suyo también tiene unas implicaciones que hace que no todos los docentes se puedan presentar. Ahí también digamos que habría que hacer una acotación en términos de esa lucha y de esas discusiones que en este momento los en FECODE se va a dar o se está dando con el gobierno. Entonces, me parece que es una evaluación sumamente compleja, que pues ha tenido muchas intenciones buenas, pero que no simplemente significa que se hayan conseguido, que todavía es necesario seguir profundizando en el ejercicio, y que, como lo decían, hay que acercarse a la realidad de los docentes, a los roles de los docentes, y pues dentro de toda esa gama de posibilidades encontrar una dinámica mucho más formativa de fondo, que sea real. Ok, muchas gracias, Mónica. Mauricio. Gracias, Karen. Yo quiero cerrar con esto, dejándolo de abrebocas para otros programas, porque esto seguramente tendremos que estar invitados. Me invito. Apartándome un poco del análisis que acabamos de hacer, quiero cerrar con esto. Esto tiene un elemento profundo a nivel político y económico. Aquí hicimos un análisis desde un punto epistemológico, de algunas dinámicas, de pronto algunos elementos pedagógicos, pero el fondo real de esto es un tema político. En otro espacio lo hablaremos, pero con eso quiero concluir de que se den, porque esto no es solo este proceso se va a realizar y finaliza en un año, año y medio, pero vienen muchos procesos más, y eso va a depender del gobierno que llegue. Te quiero dejar claro que si llega un gobierno antagónico al magisterio, tú lo dijiste al principio, vamos a durar 5 o 6 años congelados nuevamente. Así Entonces es, yo ahí ese dejo es esa el miedo que reflexión. tenemos todos, de que si no se aprovecha esta oportunidad, ya volvemos a ascender, quién sabe cuándo. Es, Suena poco, pero ese es el pensamiento de todos nosotros también. sí, tal cual, porque es un tema político. Entonces yo dejo ahí la reflexión para un próximo espacio y profundizar también desde esa perspectiva, porque esto es, bueno, es bien largo el tema, ¿no? Así es. Luis, ¿tienes alguna acotación para darle final a este encuentro con la comunidad? Bueno, gracias Karen, a Mónica, a Mauricio, por este espacio bonito, a encuentros pedagógicos, a renovación magisterial, y decir solamente en línea de lo que Mauricio propuso, que se hace absolutamente necesario que nuestra conciencia pedagógica sea también una conciencia política, ¿no?
Es decir, debe haber si hablamos de praxis pedagógica crítica, es ahí donde se debe evidenciar que este tipo de asuntos, de reflexiones, los sueños del magisterio en términos de sus prácticas cotidianas en las direcciones, en las orientaciones, en el aula, donde quiera, pasan por las relaciones políticas. Entonces, eso para que, pues, y dice Mabo con mucha precisión, tenemos que hablar de esto porque no podemos dicotomizar o erosionar el asunto y creer alegremente que la prueba va por acá y se realiza porque sí, porque a alguien se le ocurrió ya. No, aquí hay unas relaciones de poder. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay que hablar sobre eso. Muchas gracias por este espacio tan bonito. Muchas gracias a ti, Luis Eduardo. No sé si Mónica tienes algo más que decir. No, pues agradecer este espacio. De todas maneras, es una dinámica muy enriquecedora. Es bueno conocer diferentes puntos de vista. A veces, digamos, uno simplemente se lanza a la prueba diciendo tengo que responder, tengo que mirar cómo voy a hacer, pero conocer otras perspectivas también es parte de esa formación como docentes. Darnos estos espacios me parece que es vital para que no limitemos nuestras perspectivas y efectivamente empecemos a generar una posición ético-política frente a este tipo de dinámicas. Así es, Mónica, pues obviamente esto es un tema bastante largo que nos da pie para un nuevo programa donde por supuesto estarán ustedes invitados. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Mónica, Mauricio, que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias por compartir aquí en Encuentros Pedagógicos. Bueno, y seguimos el encuentro con la comunidad educativa y la academia. Yo te llevo dentro, esa es la raíz. Y por más que creas, Encuentro con la comunidad educativa. aunque yo me oculte tras la montaña. Bueno, nosotros venimos de lucha en lucha, los profes, y esta vez lo que nos acoge, y ya desde un programa anterior, hemos venido haciendo énfasis por la defensa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Ya hemos visto que se han reactivado en sus páginas y en sus redes sociales, en Facebook, ahí hay como un intento del IDEP de decir, bueno, seguimos aquí. Sin embargo, pues nosotros como Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos, pues seguimos dando esta lucha y esa defensa por esta entidad que dignifica la labor docente de todos nosotros, desde las maestras de preescolar hasta los docentes orientadores de inclusión de bachillerato. Además, porque dignifica nuestro papel como generadores del conocimiento. Y es por eso que hoy tenemos invitado a el profesor Alejandro Álvarez Gallego, profesor y pedagogo, formador de maestros, y a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión Política Educativa y secretario de prensa. Muy buenos días, profe Alejandro, profe Miguel, bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días, Karen, a Miguel, un saludo. Gracias por la invitación. Tienes el micrófono apagado. Pues vivo yo, ¿no? Muy vivo. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio, a la comunidad educativa del país y por supuesto a nuestras compañeras Karen y a nuestra compañera intérprete Paula y a mi condiscípulo y pedagogo, compañero, excondiscípulo, por supuesto, ya hay unos añitos, ya las canas nos cubren lo que nos queda de pelo. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a Alejandro, a ti, un abrazo y por supuesto estar aquí en la disposición de un tema tan que nos reúne hoy a la conversa, un tema que no tengo sino coincidencias con lo que se habló en la sesión pasada y es un acto de oscurantismo, como es proponer, insinuar siquiera, pero ya ponerlo en un proyecto de acuerdo de consejo, la supresión, porque es la supresión del IDEP. Así se hable de una oficina alterna,
reemplazarlo por una oficina, la supresión del instituto es un acto no solamente de extremo neoliberalismo, sino un acto del oscurantismo. Es decir, estamos viendo como expresiones medievales aquí en estos territorios. Entonces, me parece que este es un aspecto que la educativa, académica y sobre todo la comunidad pedagógica debe ponerse de pie, porque estamos defendiendo nada menos ni nada más que la posibilidad de seguir apropiándonos y produciendo conocimiento en materia de educación. Alejandro. Bueno, sí, de acuerdo, Miguel. Este señor Briceño es un concejal del Centro Democrático y bueno, deja ver cuál es su idea, su visión de la educación, ¿no? Y de la pedagogía. Dicen, ayer estuve hablando con la gente del IDEB y me decían pues que ven pocas posibilidades de que ese consejo, de que ese proyecto de acuerdo del consejo avance. Y ojalá sea así. Pero es que el hecho de haberlo propuesto crea un antecedente peligroso. Porque es decir, es insinuar que es un instituto que sobra, que no se necesita. Es un instituto, recordemos que tiene ya 30 años. Fue creado en el año 1994 por iniciativa de dos concejales, la compañera Aida Bello, en ese momento concejal, y concejal Noriega, que había sido secretario de Educación del Partido Conservador, pero es que él conocía como Aida lo que era la DIE. La DIE era la Dirección de Investigación Educativa de Bogotá y hacía las veces de CEP, el Centros Experimentales Piloto. Y llega en un momento histórico porque acababa de ser expedida la ley 115, en donde se da un giro importante a la educación del país, se democratiza la escuela, se le da autonomía a la escuela y al maestro, por lo tanto. Y entonces es Bogotá quien propone, ok, necesitamos una instancia que le haga posible y real ese postulado de la autonomía de la escuela y de la autonomía del maestro y de la democratización. Entonces se crea el IDEB. Eso me parece que fue un salto histórico importantísimo y efectivamente durante esos 30 años con vaivenes, el IDEB ha jugado un papel en la acompañar a los maestros en su formación, ya no su capacitación, como antes se entendía como si los maestros fuéramos discapacitados, sino la formación integral, que significa dignificar la profesión, es decir, darle el estatuto de profesional al maestro, es decir, que tiene inteligencia, que es capaz de pensar la escuela, capaz de pensar su oficio, es capaz de producir conocimiento alrededor de su trabajo. Y eso lo ha hecho el IDEB, y eso pues está en las estadísticas de lo que el IDEB ha producido, no solo con la revista Educación y Ciudad, que es única en su género, no solamente con el periódico Habla Urbana, sino con cientos de libros y con cientos de eventos, de encuentros, de apoyo a redes de maestros. Entonces, creo que esto es un exabrupto y crea un antecedente que nos llame la atención a toda la comunidad educativa para que digamos con el IDEB no se mete. Alejandro y Karen, pues a mí me corresponde en suerte ser representante de los maestros y maestras de Bogotá a la Junta Distrital de Educación, cuando la JUDI, en este caso, pues jugaba el papel que tenía que jugar acorde con las responsabilidades que le entregó la ley 115 del 94. Y una de las eran los tiempos en que el alcalde era Antanas, y Antanas Mocus fue el que firmó el acuerdo 26 del Consejo de Bogotá en 1994, que pasó esa transformación de la 10 que ha mencionado Alejandro, a el IDEB. Y bueno, yo quiero señalar dos cosas sobre el tema. Uno, el IDEB es uno de los dos institutos que hay en el país de carácter que está en el constante tema de la apropiación y de conocimiento. El otro es el de Medellín. Y entonces sería correcto. Entonces sería pues esto es una propuesta oscurantista. Dos, en esas discusiones que tuvimos con Antanas, que por supuesto teníamos discusiones y nos poníamos de acuerdo y obviamente teníamos muchos desacuerdos sobre esta materia, pero lo cierto es que ese fue un salto cualitativo, como lo ha relatado Alejandro, la creación de un instituto, es decir, de un instituto
para el tema de la investigación educativa, para el tema de la innovación pedagógica, término que no le gustó a muchos que en esa época decían que la innovación era un término neoliberal, etcétera. Y nos parece que en esto, el primer reto que tuvimos, Alejandro, desde la comunidad académica y pedagógica, y en el caso nosotros de la Junta Distrital de la Educación, fue como materializar uno de los decretos más importantes de la ley 115, que fue el decreto 709 del 96, que es el decreto sobre el tema de formación docente, uno de los mejores decretos, pues que cayó después con la reforma constitucional regresiva del 2001. Y allí viene una batalla muy interesante sobre cómo organizar la formación docente en el territorio de Bogotá. Fue una discusión que se libró en el reciente IDEP con una experiencia previa en las universidades, en el comité de capacitación, que también era recién creado, y por supuesto pues se llama así, desafortunadamente. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, que en la ley se haya puesto comité de capacitación, y en el tema de la Junta Distrital de Educación. Y empieza un proceso de construcción, por ejemplo, de los planes territoriales de formación docente en Bogotá, con una participación tanto de los comités de capacitación como los de los IDEP, y un proceso de cómo serían los programas de formación. Ahí salió los programas de los PFPD, ¿sí? Que le dieron les dieron una composición a esos programas, ya no como cursos de actualización solamente, sino con temas de actualización, temas de innovación y rutas para la investigación, etcétera. Es decir, aquí hay una parte muy importante de lo que jugó el IDEP y ha jugado en toda esta discusión de los planes territoriales de formación, y después con los gobiernos alternativos, todo el proceso de apoyo en la creación de una política de formación posgradual, que fue una iniciativa del sector educativo, y en esto jugó un papel clave el IDEP. Entonces, incluso estuvimos a punto de crear nuestra propia comunidad acreditada educativa, que la propusimos desde la ADE, que fuera IDEP, Comité de Formación Docente Normal Distrital, y pues bueno, el gobierno tomó Peñalosa en el 2016 nuevamente, y todo eso se frustró. Pero digamos que esto es un asunto completamente regresivo. Yo creo que esto hay que señalarlo por parte de todo el movimiento pedagógico y toda la comunidad educativa y académica. Esto es prácticamente señalar y insistir en que la educación simplemente es una transmisión de conocimientos, y que se derive pues de unos currículos únicos y unos contenidos inmóviles y estáticos. Es decir, es poner la educación en el siglo XIX, por eso, del siglo XVIII, que XIX, antes de la expedición botánica, creo yo, Alejandro. Sí, así es, efectivamente. O sea, es que sí, creo que este hecho pues nos debe llamar a juntarnos, a unirnos y como a retomar esas ideas de las que habla, esas iniciativas de las que habla Miguel. Creo que más que pensar en que no se necesita la idea, habría que pensar más bien en fortalecerlo. Y fortalecerlo con estrategias como esas, un poco lo que algunos llaman el ecosistema educativo de Bogotá, donde la normal puede jugar un papel importante, por supuesto la Universidad Distrital, en este caso la pedagógica, pues que está en Bogotá, aunque es nacional, pero el mismo IDEP y la Secretaría de Educación soportando, como lo debe hacer, como entidad que rige el sector. Todo eso deberíamos alinearlo para poder fortalecer la investigación pedagógica, que más maestros puedan acceder a recursos para poder pensar la escuela, pensar la enseñanza, pensar qué enseñar, cómo enseñar, pero que eso sea una tarea del magisterio. Claro, con la comunidad educativa, académica, intelectuales, universidades, y el papel de la normal puede ser muy importante allí. Entonces, yo creo que más que lo que debemos aprovechar es, ¿por qué no hacemos nuevamente, retomamos estas ideas y se las llevamos
y las empezamos a buscar las condiciones para fortalecer este tipo de iniciativas. Y yo creo que ojalá a nivel nacional, no solamente otras ciudades, otros departamentos, sino quizás el mismo ministerio pueda. Hace rato se ha hablado de crear un instituto de investigación pedagógica en el país o de formación de maestros a nivel nacional. Eso tiene varias versiones, pero no sería descabellado. ¿Por qué? Porque a nivel nacional se necesita muchísimo también fortalecer con recursos esta idea de que los maestros pueden producir conocimiento y eso les permita darle rigor, sistematicidad a su tarea, a la tarea de enseñar y de formar. Mira, yo creo que, Karen, aquí hay que resaltar que Alejandro, como pedagogo, como ex rector de la universidad, y luego como viceministro, y en el caso nuestro, desde la Comisión de Política Educativa Pública y en el Congreso de BECODE, impulsamos elevar la categoría de ley del Sistema Nacional de Formación Docente. Había quedado consignado en el proyecto de ley estatutaria, pero pues de las cosas que lamentamos haya caído, por las que cayó la ley estatutaria, pues cayó allí, que se haya logrado consignar este Sistema Nacional de Formación. Para nosotros este Sistema Nacional de Formación es inaplazable. Y pues como dice Alejandro, yo creo que la mejor respuesta no solamente es señalar la importancia del IDEP y lo que ha sido su tradición, sino responder desde el movimiento, no responder, mantener, intensificar, retomar la propuesta que se ha hecho en varios aspectos, y entre ellas el tema de un Sistema Nacional de Formación Docente que recoja, por supuesto, las escuelas normales, las facultades de educación, las universidades pedagógicas, los comités territoriales de formación docente y, por supuesto, en el caso nuestro, los centros de investigaciones docentes, los movimientos pedagógicos, los comités que también están de ciencia y tecnología territoriales. Es decir, es buscar precisamente lo contrario, es hacer un más cohesionado, más coherente todo el proceso de formación, porque si nosotros no estamos en la tarea de apropiar y generar conocimiento, pues no hay forma de hacerlo sino mediante este tipo de instituciones, y por el contrario, en cambio, está proponiendo eliminarla. Una de las dos que hay en el país, pues se trata de impulsarlas a nivel nacional. Y yo quiero agregar que lamentablemente no es un asunto aislado, Alejandro. La política de austeridad del actual gobierno en Bogotá acaba de derribar una de las más importantes conquistas del magisterio bogotano, que tiene que ver con la resolución 2898 del 2012, en la cual nos pusimos de acuerdo. Nosotros lideramos ese proceso y nos pusimos de acuerdo en esa época con el alcalde Petro. Se firmó esa resolución producto de un acuerdo con la ADE, en la cual se reglamentaban las comisiones de estudio y adicionalmente se amplió los programas de formación, que entramos más o menos con 15.000 millones a 88.000 al término del gobierno de Petro, y como alcalde en política posgradual. Bueno, pues acaba la austeridad hoy ha caído sobre la resolución que la ha prácticamente destrozado, y adicionalmente los programas de formación docente se han reducido hoy ostensiblemente, es decir, prácticamente se ha suprimido el programa, la política educativa de formación docente en Bogotá, y esto hace parte del criterio que la austeridad de recursos va a pasar por suprimirle recursos a la educación y ahora a la innovación y a la investigación, como es en el caso del IDEP, y a la formación permanente, como es en el caso pues que veníamos adelantando como bandera. Tanta era bandera, Alejandro, que lo hemos elevado ya a política nacional, y precisamente con el gobierno de Petro ahora como presidente acordamos 25.000 apoyos financieros en política posgradual y pregradual, apoyos becas. Entonces digamos que está en contravía, y sí tiene un tema combinado de extremo neoliberalismo, de ahorrarle recursos a costa, cuadrar cada costa
de los recursos de la innovación e investigación, pero también hay un alto grado de oscurantismo, es decir, de suprimir cualquier tipo de sistema educativo, de debilitarlo, de dejarlo en el siglo XVIII. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que también resaltar y denunciar. Así es, Miguel. Bueno, pues no sé, Alejandro. O sea, que Alejandro haga el cierre pedagógico El contundente. cierre. Ok. No, de acuerdo, mire, eso del sistema colombiano de formación de educadores, que sí, efectivamente, alcanzamos a tener una propuesta, además muy discutida, concertada ampliamente con algunos importantes sectores del magisterio y sobre todo las instituciones formadoras de maestros, con ASONEN, con ASCOFAE, y tenemos, ya hay una propuesta, porque eso ya está hace mucho rato definido. Entonces yo creo que esa debe seguir siendo como una bandera, como una tarea para conseguir un sistema que le dé organicidad a algo que está muy amorfo y disperso, que son las instituciones formadoras de maestros, y ahí es donde hay que incluir claramente la responsabilidad del Estado de la formación permanente. Es que la abandonó, el Estado la abandonó desde el año 2000. Desde 2012 la plata ya... Exacto. Entonces ya el Estado no responde por la formación permanente. Y claro, el 22, el estatuto docente, el 278, que también ahí es donde habría que pensar un nuevo estatuto que haga obligatoria la formación permanente, la responsabilidad del Estado de acompañar, de financiar y de crear condiciones, porque como todo profesional, si no se está actualizando, si no está investigando, pues se vuelve obsoleto su oficio, su quehacer, el conocimiento que acompaña el quehacer del maestro. Entonces, eso debería ser una bandera que hay que retomar y volverle a dar esa responsabilidad al Estado, porque es que ya quedó, ahora los maestros tienen que financiarse su formación permanente, y eso pues, si la educación es pública, es responsabilidad del Estado. En efecto, nosotros señalamos que la formación permanente es un derecho de la nación, porque el país tiene una masa crítica y el magisterio hace parte de esa masa crítica, tiene que estar permanentemente actualizada, produciendo conocimiento, pero el derecho se materializa sobre la base de la financiación estatal. La hemos recuperado en el país con base en el acuerdo de gobierno de los 25.000 becas que estamos en este cuatrenio desarrollando, pero la acabamos de perder en Bogotá, pues por la austeridad, entre comillas, del gobierno de Galán. Lo que nos lleva a una conclusión que no pueden ser políticas de gobierno, sino de Estado, como lo ha planteado Alejandro. Habíamos logrado incluir el tema del sistema de formación y la formación permanente en el proyecto de ley estatutaria. Tocó derribarlo por las otras razones conocidas, pero tiene que convertirse precisamente en política de Estado y en derecho, porque el derecho garantiza que se debe financiar. Y ese punto creo que, Alejandro, es absolutamente central retomarlo alrededor de esto y ratificar que FECODE en su Asamblea General Federal, que la última que hizo ordinaria en Cali en el año 2020, en el 2022, aprobó coadyuvar a todo el proceso de elevada categoría de ley este Sistema Nacional de Formación Docente. Es una decisión de la Asamblea Federal de la FECODE que tenemos que hacer, ¿vale? Pero tenemos que entenderla sobre la base que no podemos seguir trabajando sobre que el movimiento pedagógico son endogámicos. Ese es el movimiento pedagógico de FECODE, el movimiento pedagógico de de las redes, del movimiento. Si no resolvemos esta discusión en un diálogo, no va a haber forma de que todos estos planteamientos cojan fuerza, porque si bien no nos ponen mucha atención a veces, pues menos atención nos van a poner si una parte de la inteligencia del país se presenta de manera fraccionada, en movimientos pedagógicos fraccionados, mejor dicho. Así es, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Álvarez, profe Miguel Ángel Pardo. Invitadísimos para una próxima oportunidad. Seguimos en la defensa del Instituto de la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Pero aprovechemos, mi apreciada Karen, y nos comprometemos a Alejandro a esta discusión sobre el tema del Sistema Nacional de Formación Docente y más que esto, de la política de formación docente,
Me parece clave desde el pregrado a la formación permanente en servicio, que me parece que pues que toca volver y que se vuelva esto un pretexto más para poder hacer esa discusión. Entonces, ahí verá si hablamos con nuestra compañera Heidi, nuestra encargada de política educativa, para ir organizando unos conversatorios sobre el particular. Me parece maravillosa la idea, así es, Miguel, pues entonces Alejandro Álvarez, invitadísimo para este Gracias. conversatorio. Ya más adelante les estaremos informando para cuándo queda programado. Gracias, Karen. Gracias, Paola. Gracias. Gracias, Miguel. Chao, vale. Buen Hasta día. luego. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, hoy nos acompaña Edinson Castro Alvarado, gerente de Solidaridad de Canapro. Es muy amable, muy especial esta oportunidad. Estábamos, por supuesto, también participando de esa conversación tan importante con el doctor Álvarez y con Miguel, que son siempre tan importantes para la educación. Gracias, pues nosotros también seguimos en nuestro ejercicio. Les recordamos que la ONU declaró este año como el Año Internacional de Cooperativismo. Como estamos en un espacio educativo, a mí me parece que el magisterio distrital y colombiano no debe pasar indiferente a una circunstancia como esta, porque parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como educadores y desde el punto de vista de cooperativas como la nuestra, es una oportunidad para cambiar y para insertar en el proyecto educativo de las escuelas y colegios, pues la forma en que podemos interactuar los ciudadanos, los jóvenes, las personas, que hagan del ejercicio de la convivencia un ejercicio más cercano a la fraternidad, a la cooperación, a la ayuda mutua. Me parece que deshacer un poco esa cultura con la que nos han venido formando alrededor de la competencia, alrededor de poder mirar al que está al lado como un ejercicio de alguien que nos está quitando nuestro espacio y no como un colaborador, como un camarada, como un compañero. Es parte de lo que ha generado un espacio de tanto individualismo y que ha conllevado otros factores aparejados que generan tanta desigualdad, tanta inequidad. Así pues que invitamos también al magisterio colombiano a aprovechar esta circunstancia para un poco inducir y comprometernos a hacer de la escuela un espacio en el que la solidaridad y la ayuda mutua se haga evidente. Creemos nosotros que hay que incorporar al tema del proyecto educativo el tema de la educación solidaria. Hay que incorporar este ejercicio porque tenemos que cambiar el chip de cómo nos interactuamos en la vida. Así que pues agradecemos que este espacio se dé e invitamos a que Encuentros Pedagógicos ojalá pudiera abrir un poco de discusión alrededor de un tema que para el espacio nuestro es importante que se reflexione en la escuela. Entonces hacemos esa invitación. De otro lado, quisiéramos poderle señalar pues que en los ejercicios prácticos de nuestra actividad, en particular en lo que tiene que ver con el crédito, pues a partir de hoy ya están abiertas todas las líneas de crédito y pues y vamos a sostenerlo durante todo el mes de marzo y vamos a indicarle unas fechas que creemos importante que los asociados sepan para efecto de sus trámites, que la previsora va hasta el 18 de marzo, Secretaría de Integración Social hasta el 21, a Secretaría Distrital de Hacienda hasta el 21
lo mismo que las sedes de Mosquera, Faca, Funza y Secretaría de Educación del Bichada. El distrito y Cundinamarca, COPEC, Colpensiones y Secretaría de Hacienda de Cundinamarca van hasta el 26 de marzo, fecha en la que haremos corte de toda nuestra actividad de crédito a efecto de poder consolidarlo y poderle brindar el mejor servicio posible. Informarle pues que todas nuestras sedes están en la disposición de atenderlos, que hemos hecho un cambio importante en la sede de Plaza de las Américas, en un espacio un poco bastante más generoso a poder mejorar nuestro servicio, que nuestros procesos de solidaridad están a plenitud, que creemos nosotros que deben apoyarse en nuestra cooperativa. Recordarles que todos los compañeros que tienen crédito en nuestra cooperativa tienen un seguro que le permite, en caso de emergencia, en caso de emergencia de salud, o que puedan requerir una visita marcando el numeral 789 y será atendido en un ejercicio de visita domiciliaria. Un abrazo para todos, agradecerle este mecanismo de comunicación e invitarlos a fortalecer el cooperativismo como una alternativa de vida. Muchísimas gracias, Edison, gerente de Solidaridad de Canaprop, Solidaridad que hace vida. Gracias. Gracias. Seguimos con encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio Arias, presidente de la CUT Nacional. Cuéntanos cómo fue en esa Junta Nacional de la CUT, ya la número 77, que sesionó este 27 y 28 de febrero. Buenos días, bienvenido. Karen, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muy amable nuevamente por la invitación. Saludos a todos los maestros y a las maestras. Este jueves y viernes pasado sesionó la 77ª Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Cerca de 130 delegados de todas las subdirectivas del país y de los sindicatos nacionales nos congregamos para discutir cuál es la orientación que debe tener hoy la CUT, cuál es su plan de acción y cuáles son, por tal motivo, las acciones que nos estaríamos interesados en desarrollar, por lo menos en este primer semestre. La Junta discutió la coyuntura política nacional e internacional, siempre lo hacemos. Creemos que son elementos que siempre deben estar en el ambiente y en el contexto para saber exactamente cómo interactuar. Y derivado de todo eso, creo que puedo resumir las conclusiones más significativas de esta manera. La primera es que en el inmediato tenemos que presentar el pliego unificado estatal. Vamos a estrenar el decreto 243, con el cual se establece cuáles son las comisiones negociadoras de lo que se llama la negociación multinivel en el sector público. Es decir, negociación con el gobierno nacional, negociación con los gobiernos sectoriales, con los sectores que integran la economía del país, con los gobiernos territoriales, tanto departamentales, municipales, y con las diversas entidades y oficinas de la administración pública nacional, lo que se llaman las negociaciones singulares. Este es el primer elemento de la conclusión. Vamos a hacer una movilización nacional el 31 de marzo para que todo el sector público presente sus peticiones a los pliegos a estos niveles. Vamos a unificar el pliego nacional estatal el próximo 15 de marzo en Bogotá. Ya la CUT aprobó entonces en esta Junta Nacional el pliego que nosotros consideramos debe estarse presentando, pero que obviamente debemos unificarlo con las otras dos centrales de la CGT y la CTC, pero ya hicimos ese trabajo, hicimos ya un pliego y vamos a socializarlo ese día. Y vamos a elegir la comisión negociadora. Los negociadores de la CUT son por lo menos 10 negociadores
y estamos obviamente determinando que el comité ejecutivo define cuáles son esas 10 negociadores. Ese es el primer punto. O sea que la negociación del sector público se desarrollará en el mes de abril de este año y por tal motivo estaremos muy pendientes de desarrollar acciones y actividades para presionar de que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales atiendan en sus diversos niveles los pliegos que se estén presentando. Entendemos perfectamente que hay una situación muy difícil desde el punto de vista presupuestal y fiscal del gobierno, pero entendemos también que los trabajadores tenemos unas necesidades y hay unos intereses y unos derechos que reclamar y obviamente que esta es la oportunidad para hacerlo. Entonces, iniciamos esta negociación con una movilización el 31 de marzo. En Bogotá será desde la Jiménez con Séptima hasta la oficina de recepción de la Presidencia de la República, donde depositaremos el respectivo pliego. El otro tema es las reformas sociales del cambio. Entonces, para eso estamos diciendo de que hay muchas dificultades en la reforma pensional por la ponencia negativa del magistrado Ibáñez contra la ley pensional, que lo que pretende es que la Corte Constitucional la hunda. Estamos ya avisados del tema, estamos en estado de alerta, estamos pidiéndole una audiencia pública a esa Corte, lo ha hecho también el presidente de la República, y aspiramos que en el momento en que se diseñe esa audiencia pública, que debe ser hacia los primeros días de mayo o hacia los últimos de abril, podamos hacer una gran movilización nacional a lo largo y ancho del país para decirle a esa Corte que no puede echar abajo una reforma que tiene un profundo contenido social. Y la otra son la reforma de la salud, la reforma laboral, la ley reglamentaria, la ley de competencia reglamentaria del Sistema Nacional de Participaciones, la modificación a la ley 30 para recursos para la educación pública universitaria y el tema de la jurisdicción agraria. Todas estas reformas están en el Congreso y deben ser tramitadas antes del 20 de junio. Por tal motivo, nosotros estamos diciendo que hay que hacer también una fuerte movilización para que el Congreso las apruebe. Hay una oposición cada vez mucho más radical y mucho más irracional dentro de los partidos oligárquicos que no quieren que estas reformas avancen y por tal motivo va a ser un obstáculo muy grande que tenemos que decir. Entonces, para eso, la Junta Nacional decidió que hay que hacer fuertes movilizaciones el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, y especialmente el 1 de mayo, que va a ser un momento en el cual van a estar, ahí sí como se dice, disputándose en el Congreso entre las fuerzas oligárquicas y las fuerzas democráticas y progresistas para que evidentemente se puedan aprobar estas reformas, y queremos entonces hacer el 1 de mayo más grande, más extraordinario, animado, vistoso, pero contundente, con un alto contenido cultural, obviamente de manera democrática y pacífica, para que podamos presionar tanto a la Corte como al Congreso de que las reformas sociales del cambio puedan avanzar. Estas son como las actividades más centrales que estamos nosotros pendientes sobre esto. Entonces, digamos que en el mes de marzo vamos a hacer una serie de seminarios a lo largo y ancho del país para, ahí sí como se dice, precisar y animar y socializar todas estas reformas del cambio y todo lo que es la negociación colectiva. De tal manera que estamos ya diciéndole a los maestros y a las maestras de Colombia que también van a presentar su respectivo pliego sectorial para que nos acompañemos todos, tanto respaldando los pliegos nacionales, a favor de los pliegos sectoriales, pero adicionalmente los pliegos territoriales y singulares, para hacer un gran conglomerado que nos permita a los trabajadores, en esta oportunidad a los empleados públicos, avanzar en nuestros derechos y en nuestras circunstancias, pero que nunca debemos dejar de mencionar la necesidad de estas reformas sociales del cambio. Entonces, la invitación de la Junta Nacional es a la movilización social. Termina nuestra declaración política diciendo: nos vemos nuevamente en la calle, porque la calle es la que nos ha permitido avanzar en derechos. Y esta es una oportunidad de reafirmarlo frente a este gobierno del cambio, que obviamente la Junta Nacional también determina que seguiremos apoyando y respaldando frente especialmente a toda la arremetida de la extrema derecha y del uribismo, que hoy se ve fortalecida con las posiciones
del presidente de los Estados Unidos en una posición típicamente imperialista y fascista que obviamente puede modificar situaciones políticas en nuestro país, pero que pensamos que con una fuerte movilización podemos nuevamente desarrollar y avanzar en un gobierno progresista como el nuestro. Buen día para todas y todos, Karen. Muy amable por la oportunidad de aquí hablar en encuentros pedagógicos y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Fabio. Esto fue Encuentro con el Movimiento Obrero. Y antes de continuar, pues quiero dar un saludo a todas las personas que se conectan a través de YouTube y de Facebook, a Wilson Casas, Eucaris Garzón, Eliana Pedraza, Natalia Benavides, María Emilia Manosalva, Heidi Quijano, Luis Alberto Cardoso y pues todas las personas que nos ven de forma virtual, a través de YouTube, a través de Facebook, sincrónica y asincrónicamente, que así es ahora por estos medios y a través de las redes sociales. Ahora vamos con Encuentro con el Sindicalismo. El 12 de marzo fueron las elecciones profesoriales a órganos de gobierno y dirección académica y para eso tenemos invitado a nuestro compañero Henry Bocanegra, docente investigador y dirigente sindical. Muy buenos días, Henry. Buenos días, Karen. Un agradecimiento a Encuentros Pedagógicos, al compañero Jairo Castro y al compañero Miguel Ángel Pardo por la invitación a este importante evento regular de la comunidad académica de Encuentros Pedagógicos y de renovación magisterial. Muchas gracias, sí, señora. Sí, señor. Cuéntanos lo de las elecciones a los órganos de gobierno y dirección académica. Bueno, la Universidad Libre es una universidad de 103 años de existencia, fundada, inició sus labores el 13 de abril de 1923, una universidad que tiene 7 seccionales en el país, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Socorro, Pereira y Barranquilla, una universidad con una importante presencia a nivel nacional por número de estudiantes y número de docentes. El próximo 12, en el transcurso, digamos, de estos días de semana del 12 al 14 se van a celebrar las elecciones a diferentes órganos de gobierno. El equipo, el colectivo que, digamos, hacemos presencia en la Universidad Libre, estamos impulsando unas candidaturas para participar en este proceso. Reconocer que la Universidad Libre fue también un escenario importante en la década de los 90, el movimiento estudiantil. Ahí se fundó, por ejemplo, el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, CONSEP, un ejercicio democrático estudiantil que tuvo importante repercusión en la época. El CONSE, que lo impulsó en alguna medida algunos de los colegas que hoy están involucrados en renovación magisterial. Estamos, obviamente, respaldando la candidatura del compañero Luis Alfonso Fajardo para el Consejo Directivo de Bogotá. Es un órgano importante donde hay una representación de profesores, egresados y estudiantes, y con la suplencia del compañero David Mendoza, ambos docentes investigadores con una trayectoria importante. El profesor Luis Alfonso Fajardo es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, es abogado y doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente el doctor Mendoza es igualmente abogado, investigador, escritor, un académico importante en la universidad. Y hay un programa, obviamente, la defensa del régimen, digamos, de las condiciones dignas de trabajo para los docentes en la universidad, el funcionamiento efectivo del escalafón docente, el establecimiento y fortalecimiento de los sistemas de incentivos académicos para la producción, para los docentes de la universidad, trabajar un asunto clave que es la estabilidad laboral. En la universidad, unas pocas universidades tiene, repito, pues representación importante en los órganos de gobierno, tiene una organización sindical en los profesores y en los trabajadores, y necesariamente pues se ha solicitado siempre el respeto a la organización sindical de los docentes, digamos, el respeto a las convenciones colectivas de trabajo que se han firmado por parte de la organización de trabajadores y por parte de los docentes de la universidad, y igualmente una política de investigación que permita el fortalecimiento
de este ejercicio importante, de esta función social de la Universidad de la Investigación, que permita productos de calidad, que permita que la investigación soporte efectivamente los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad, pero que igualmente los docentes investigadores cuenten con las condiciones dignas de trabajo que le permita un trabajo igualmente pertinente de calidad de cara a los requerimientos institucionales y de cara a los requerimientos de la sociedad colombiana en materia de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos, es un programa, son unos candidatos que obviamente están con este programa y esperamos que los colegas docentes que estén en vínculos con la Universidad Libre puedan respaldar esta iniciativa, repito, consejo directivo del profesor Luis Alfonso Fajardo y con la suplencia del profesor David Mendoza, y para la conciliatura, que es digamos, el órgano, es el Consejo Superior Universitario a nivel nacional de la Universidad Libre, la conciliatura, así se denomina, está el profesor Henber Angarita, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de Bogotá, con la suplencia del profesor Rubén Rojas de la seccional de Cali, también un académico importante y un activista sindical de esta universidad, en esta seccional del país. Para el Comité de Unidad Académica, que es, digamos, el órgano que administra los programas, específicamente las facultades, en Derecho estamos respaldando a la profesora Livia Patricia y con la suplencia del profesor David Barragán. Entonces, la plancha número 1 para conciliatura, la plancha número 2 para el consejo directivo y la plancha número 1 para el Comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho de la Seccional Bogotá. Esa es, digamos, las fórmulas que tenemos aquí en la Universidad Libre para poder seguir participando en los procesos democráticos. Creo que es importante, independientemente que tengamos minoría estudiantes y profesores en estos órganos de gobierno, es importante participar, llevar iniciativas y utilizar estos espacios realmente para plantear las problemáticas y las necesidades que tenemos docentes y estudiantes de cara a los retos de una universidad tan importante como la Universidad Libre. Es eso, Karen, digamos, esa la... Muchísimas gracias, profe Henry. Muy clara la información. De todos modos, hay colegas que en general tienen vínculos con el magisterio, que tienen vínculos con la universidad. Hemos visto que sus colegas son catedráticos de la universidad, pero también se desempeñan con otros espacios académicos, institucionales, en el caso de docentes del sector oficial de la universidad, del sector oficial de la educación colombiana, y entonces pues invitarlos a que, digamos, respaldemos estas iniciativas en la perspectiva de lograr espacios de representación importante en una universidad también que tiene una trascendencia, una trayectoria histórica significativa e importante. Muchísimas gracias, profe. Muy amable, Karen, muy amable, y aquí siempre atento a encuentros pedagógicos, muy amable. Muy claro gentil. que sí, siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno. Ahora seguimos con el Chocó del abandono de la violencia. A la violencia, perdón. Vamos con Encuentro con Saturio. Amable audiencia, bienvenidos a las Memorias de Saturio. Hoy estaremos hablando no de los personajes históricos de la población afrocolombiana ni de las personas que han hecho historia en Colombia, sino que estaremos hablando del departamento del Chocó. Sí, ese departamento del Chocó biogeográfico, ese departamento del Chocó que tiene dos costas en ambos océanos, el mismo departamento del Chocó que se convierte en el segundo lugar más lluvioso del mundo, el cual contiene la rana más venenosa del mundo, que es la rana dorada del Chocó. Sí, señores, hoy estaremos hablando del departamento del Chocó, aquel que en este momento está siendo secuestrado por el ELN y otros grupos al margen de la ley. Este departamento del Chocó que mucho tiempo no lo había visto sumido en la inseguridad, en el miedo y en el hambre y en la miseria y en la pobreza. Este departamento del Chocó que venía creciendo conjunto a su población. El día de ayer, el ELN quemó 3 vehículos que transportaban alimentos para el departamento. Tiene taponadas las 2 únicas vías que conectan el departamento del Chocó con el resto del país. Tiene cerrado toda la vía fluvial, las carreteras veredales y los caminos entre los municipios. Entonces la población del Chocó pide a gritos seguridad y que se tomen medidas
efectivas que garanticen la seguridad de la población. Eso hace parte del racismo estructural que históricamente ha mantenido a la región del Chocó en olvido y en abandono para no garantizarles el mínimo vital y las condiciones de bienestar. Entonces mi invitación es para que el día de hoy le echemos ojo al departamento del Chocó, porque las cosas que vienen pasando son situaciones atípicas que no pertenecen y que no garantizan el derecho humanitario dentro del departamento. Por otro lado, los invito a que dentro de sus libros de este año metan este libro. Se llama Changó, el gran putas, del escritor Manuel Zapata Olivera, que es un libro que tiene 5 microrelatos y macrorelatos también, que nos hablan acerca de la vida, que nos hablan acerca de la cultura afrocolombiana. Es muy bueno y se los garantizo. Este libro se lo tendrán que leer 1, 2, 3, 4 veces para poder entender la densidad lingüística que carga este libro. También los invito a leerse Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios y ¿Por qué los negros somos aquí así? Eso es un intro y es una bienvenida a la literatura negra en Colombia. Un abrazo para todos. Yo soy Cristian Rentería y esas son las Memorias de Saturio. Muchas gracias a nuestro compañero Cristian Rentería. Interesante ponerle un ojito a lo que está pasando en Chocó. La violencia, el abandono ha sido su permanente diario vivir. Grave lo que denuncia él en este momento. Importante que las autoridades o quien sea pertinente ponga las manos en el asunto para darle solución a esta población que está allí atrapada. Y ahora seguimos con Informe Capital. Informe Capital. Muy buenos días, Andrés Ballén Rojas, secretario general de la ADE, Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Nos quedan 5 minutos, Andrés, bienvenido. Cuéntanoslo todo. Hola Karen, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, estos 5 minutos cortos paso a la siguiente información. Esta semana estuvimos trabajando muy intensamente con hubo un trabajo entre la Junta Directiva de la ADE y la Asamblea General de Delegados para darle aprobación al Plan de Acción 2025 de la organización, un plan muy interesante que tiende a que este 2025 sea un año de movilizaciones por muchas razones. En el caso de Bogotá particularmente, pues por el contexto tan complicado que ha puesto esta administración, esta alcaldía, el contexto de la austeridad que nos tiene en dificultades en varios sentidos. Bueno, el término oscurantismo que acabas de decir tiene que ver con un proyecto de acuerdo que busca, entre otras, acabar con el IEP. Pero el oscurantismo no es solamente eso, es también la disminución del presupuesto para formación docente, por ejemplo. Este contexto de austeridad nos tiene en una situación muy difícil con justamente la disminución de los presupuestos para formación posgradual de maestros, la eliminación, la casi desaparición de la posibilidad de comisiones de estudios remuneradas para estudios doctorales. Lo hemos hablado en anteriores emisiones, pero además a eso súmale la intentona de darle término a las aulas de apoyo pedagógico, por ejemplo, las deficiencias en los programas, todo el cierre progresivo de programas, particularmente aquellos que promovían la convivencia pacífica, la mediación, el trabajo para el deterioro de los ambientes escolares, todo eso fue retirado y por un lado retiran eso, pero por el otro se preguntan qué estará pasando, por qué hay ahora tanta violencia en los entornos escolares, no solo adentro. Hay situaciones estructurales que la administración no se ha puesto a resolver. Caso, pues lo que está ocurriendo en los alrededores del colegio Antonio José Uribe, en donde no solamente es un entorno con unos problemas muy graves, sino también pues hay una violencia desatada por bandas, microtráfico y un montón de cosas. Bueno,
En síntesis, el plan de acción tiene el componente de de rechazar todas esas medidas de austeridad, por un lado, de continuar apoyando las propuestas del gobierno del cambio y las reformas sociales, y tiene varios componentes como el asunto de la comunicación como una herramienta fundamental para el quehacer de reivindicar nuestros derechos. Bueno, ahí tenemos más de 150 tareas por hacer, lo vamos a hacer de manera organizada. Por otro lado, quiero contarles que esta semana estuvimos seguimos participando en mesas sobre temas muy importantes para el magisterio, por ejemplo, la mesa de educación rural. Allí seguimos trabajando en la modificación del decreto 1294, en la reglamentación de todo el protocolo para los incentivos por calidad. Y, por ejemplo, entre otras, también estamos trabajando en el tema de educación inclusiva. Ahí tenemos educación inclusiva no solamente refiere a los estudiantes con discapacidad. Ahí está también, por ejemplo, el programa Volver a la Escuela, que tantas dificultades está teniendo por una mala por una mala aplicación de una serie de protocolos que se tienen, en donde pues no están teniendo en cuenta el número de estudiantes por aula en ese programa tan importante, el tema de cómo están cruzando eso con los estudiantes con discapacidad que requieren una atención diferente en otro programa, por ejemplo. Las dotaciones, hay una cantidad de problemas que también llevamos ante la Secretaría de Educación y sobre lo cual estamos dialogando. Y pues cierro con este asunto, con el tema de la jornada única, Karen, que tiene también unas deficiencias enormes a partir de esa decisión de austeridad de la administración, de la alcaldía. En términos de, miren, esta semana presentamos un Facebook Live organizado, dirigido, orientado por el Círculo Pedagógico de Preescolar, que pertenece al CEIC de la ADE, que integra más bien el CEIC de la ADE. Y allí pues se develaron muchas dificultades en el manejo de la jornada única, particularmente en el nivel de preescolar. Aquí hay una cantidad de problemáticas que denunciamos, especialmente pues la jornada única tiene problemas en lo relativo a infraestructura, a la parte de alimentación escolar. Denunciamos que se siguen aprobando jornadas únicas en donde ni siquiera hay almuerzo. Por una parte, hay un comité de jornada única en el distrito que está incurriendo en unas fallas al permitir que entren jornadas únicas sin el cumplimiento de los requisitos. No tienen la modalidad de PAE, modalidad de almuerzo, y donde lo hay, no hay en donde se sienten los estudiantes a comer en un lugar, ni siquiera una pausa para salir del salón. En otras partes, pues tienen deficiencias en los servicios, en las baterías sanitarias, el personal docente, pues bueno, hay toda una discusión en otro tema que también tiene que ver con eso y es con el asunto de la austeridad y es el sacar maestros y pues agrupando salones, agrupando cursos, promoviendo pues el hacinamiento. Hay una serie de dificultades y eso nos está generando graves problemas, unas afectaciones de salud enormes en los maestros que tienen la jornada única. Allí tenemos toda la disposición, estamos llamando a que los maestros nos permitan hacernos cargo de eso, y cuando digo nos permitan es que nos cuenten qué está pasando en materia de jornada única en el distrito, pero no solamente es que nos lo cuenten, es que nos lo digan por escrito, que nos digan cuáles son de todas las problemáticas que denuncié aquí, cuáles son más evidentes, más marcadas en sus respectivas instituciones, y a partir de ello pues nos hagan llegar a la administración por escrito las quejas y nos den con copia a la ADE, para que nosotros podamos en esas mesas laborales, en esas mesas de interlocución, poner de presente toda esa cantidad de problemáticas. Nosotros tenemos recomendaciones para hacer, pero aquí repito el llamado que hacía en el Facebook Live del que hablé, y llamamos a la administración a que tengamos una conversación franca, a que tome medidas en una cantidad de cosas que hemos denunciado y de las cuales no se está apropiando. Dejo hasta ahí por cuestiones de tiempo, Karen. Mil gracias, como siempre. Nos vemos el otro sábado en Encuentros Pedagógicos. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, Bogotá va como en contra de todo.
Muchísimas gracias, Muchas Andrés. contradicciones. Así es, demasiadas contradicciones. Y bueno, ahora vamos a cerrar con el odio y la violencia sustento de la extrema derecha. Nuestra nota del director. Nota del director. Muy buenas tardes al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula El odio y la violencia, sustento de la extrema derecha. Incitar a la violencia se ha convertido en el paradigma de la extrema derecha, aupada por los líderes del centro democrático. Las hordas de gentes que se creen los salvadores del país, que integran estos clanes, algunos han sido adoctrinados desde los púlpitos de esos traficantes de la fe. A las gentes les confunden la religión con la política, en las misas o en los centros de adoctrinamiento, donde oran con sus pastores que se llenan los bolsillos con el diezmo de los pobres trabajadores que asisten buscando la esperanza de un milagro que les mejore la calidad de vida a sus familias. En vez de eso, son adoctrinados para salir a las calles a señalar y a condenar a muerte a quienes se atreven a reivindicar los derechos de los trabajadores. Acusan a los líderes sociales de demonios, ateos y cuánto veneno es incluido en las mentes de los hombres y mujeres que supuestamente van en busca de la redención de sus pecados, pero salen a respaldar y reivindicar a los asesinos del prójimo. Así empieza el fascismo, a montar su escalada de odio contra los que consideren sus enemigos, acusando, como dice la canción, hasta quien fue su buen vecino. Son los mismos pobres, con las mismas necesidades, con la misma hambre, quienes son los acusados de demonios, y resulta ser que son ellos que dentro de la misma clase trabajadora luchan por mejores salarios, porque la educación sea para todos, que todos tengan los servicios médicos oportunos y adecuados y un salario digno, acorde con su trabajo. Aquellos traficantes de la fe que se hacen llamar pastores incitan a sus borregos al odio en vez de a la fraternidad, al amor, a la paz, como lo proclamaba nuestro Señor Jesucristo en las plazas de mercado, en los mares, en los campos, donde promulgaba darle de comer al pobre y darle de beber al sediento. Aquí, como lo vemos, salen a las plazas estos líderes a mostrar su odio contra los que luchan porque en todas las familias de Colombia puedan tener comida en la mesa para sus hijos. Hay otros indolentes, mucho más alienados porque el dolor de su arraigo familiar no es el de la opulencia, sino que su descendencia es de familias forjadas en la clase obrera. Sufren el dolor de no ser los ricos tramposos que ostentan la riqueza. Su sueño es el de ser el opresor. Admiran a quien lo humilla y le obedece por un mendrugo. Así lo flagele con el látigo del hambre. Muchos de estos esbirros lideran el odio contra la clase obrera, contra los líderes sociales, sindicales que reclaman los derechos laborales de los trabajadores, la justicia social. Esos esbirros son los que vemos en las calles tapando los murales de las cuchas tienen la razón, creyendo que con borrar el mensaje se borra la verdad que fue destapada por la justicia que encontró los cadáveres en la escombrera de la Comuna 18 de Medellín y que fueron asesinados en la Operación Orión.
que ordenó el entonces presidente fascista Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho es el que quieren tapar, que su líder fue quien dio la orden de esa operación donde ocurrieron esos asesinatos extrajudiciales. Pero para ellos, más que el pecado de matar, es que aquellos muertos sí debían ser asesinados por ser líderes sociales. Por lo tanto, como Pilatos, dejar que Jesús sea el crucificado, pero que dio la orden, quien dio la orden, quede libre de todo pecado. De todo este maremoto fascista no escapan los comunicadores, al servicio del Señor Todopoderoso, en el que todos los lacayos creen que está por encima de la justicia y en el que todo pecado, hasta la muerte de sus seres humanos, les es válido y no debe ser juzgado. Por ejemplo, el periodista Néstor Morales, quien se atrevió a decir que si los muertos de la Escombrera no sería más bien que sus familiares lo enterraron allí. Todo con el objetivo de intentar de que su amo no sea involucrado en esa verdad de los asesinatos de la Escombrera. Así se va montando el fascismo, construyendo el odio entre su misma clase, acusando al que reclama el pan de ateo, comunista, engendro del diablo, los medios de comunicación tapando las verdades de sus líderes corruptos, violentos, siempre están llamando a la destrucción, a la guerra, a la barbarie contra los líderes sociales, pero con los hijos ajenos. La prensa adepta al fascismo está en la tarea de hacer que el pueblo no se preocupe por los 6.402 desaparecidos, sean insensibles ante la masacre de la Operación Orión o la del Aro, de los muertos en los hornos crematorios donde se hacía la panela, que todos esos hechos violentos son normales, de los cuales los colombianos no nos debemos preocupar. Que todos esos hallazgos de la JEP, en el mejor de los casos, son ficción, o como pretenden los tapamurales, que eso no pasó. Todos ellos ya son obedientes a las órdenes del Señor y su séquito del Centro Democrático, quienes aupan a la población a la violencia, que aquellos que veneran para causar a los otros de los generadores del odio por denunciar las masacres o reclamar los derechos y la justicia social. La movilización social lucha para que ninguna de esas barbaries cometidas con el beneplácito del Estado en el periodo de la seguridad democrática se vuelva normal o se olvide, para que los muertos en esos falsos positivos queden en la impunidad, por ejemplo. Nada de esto es normal en un Estado social de derecho, en un Estado democrático. Por eso, como dice la canción de León Gieco, solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, esta fue nuestra nota del director. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas con Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 de la mañana a 10. Les habló Karen Ortiz. Feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.